Cada día hay una lectura asignada, hay unas preguntas, 1 o 2 preguntas sobre la lectura que pueden contestar. Y eso se puede entregarlo semanalmente, es decir, al fin de cada semana pueden entregar todas las lecturas de la semana. Pero también se puede hacerlo diario si quieren. Entonces, no tienen que guardarlos y mandarlos todos juntos, pero si quieren, pueden mandarlos cada día al terminar la lectura. Eso está bien. Pero si no lo ha hecho diario, entonces al fin de cada semana tiene que entregar sus comentarios, sus informes sobre las lecturas. La otra tarea es lo que hemos llamado el e-diálogo. Y hoy, como estamos terminando esta semana, ya les toca hacer un comentario sobre el contenido del curso. Puede ser sobre algo que han leído, pero también puede ser una respuesta personal, una reacción al contenido, algo que le parece nuevo o algo que no había pensado antes, algo que le recuerda de una experiencia, de su familia, en su comunidad, cosas así. Entonces son reacciones personales. Esto es un e-diálogo que se puede mandar por correo y lo hacemos cada vez, cada semana. Y va a haber 5 oportunidades, 5 semanas de entregar estos comentarios. Entonces hoy, después de la clase, les toca pensar sobre qué va a mandar y mandar la primera respuesta del e-diálogo. Y esto, con las lecturas, no les vamos a contestar, es decir, vamos a recibirlos, leerlos, solo si hay algún problemita, tal vez que no entendió bien de la lectura, o que si tiene una pregunta grande, entonces tal vez sí vamos a contestarle de los informes de lectura. Pero el comentario del e-diálogo sí lo vamos a contestar. Vamos a darle una respuesta. Muchas veces esa experiencia que nos está contando es algo que merece una respuesta, merece un comentario. Entonces sí vamos a contestarles cada semana. Y por eso es un diálogo, no solo es un informe. Entonces, eso se hace 5 veces durante el transcurso de la materia. El tercer es un informe de progreso sobre el proyecto. Tienen ese proyecto grande que van a estar elaborando durante todo el curso. Resulta al final con una presentación oral, un informe escrito que van a entregar, pero también queremos saber que sí lo están haciendo, entonces cada semana le vamos a pedir un informe de cómo es su progreso como un grupo, un equipo en el proyecto. Entonces, para esta semana, el paso del proyecto ha sido de formar sus equipos, formar sus grupos de trabajo. Si no lo han hecho, está bien, tenemos unos días más, pero por lo menos queremos saber si están pensando en formar este equipo de trabajo. Entonces, solo eso puede ser una oración nada más, de que ya tenemos nuestro equipo. Eso es suficiente, pero sí para saber que están leyendo los pasos del proyecto y que están haciéndolos poco a poco cada semana. Bueno, no deben ser muy grandes, pero de 4 o 5 personas más o menos. Puede ser un poco más pequeño, tal vez de 3 o de 6, un poco más, pero no queremos un grupo de 10, que es mucho. Y es difícil trabajar en un grupo, en un equipo así. Entonces queremos equipos más o menos de entre 4 a 6 personas. Y Eva va a estar platicando con ustedes para ayudarles. Como tenemos muchos recursos de comunidades indígenas que podemos usar como nuestro laboratorio, entonces Eva va a estar
consultando con ustedes para formar estos equipos. Entonces, si no lo han pensado o si no tiene una idea de cómo comenzar con esto, busque a Eva para que ella pueda ayudarles. Muy bien, entonces estas son las 3 tareas semanales que estamos esperando. Entonces ya como estamos llegando al fin de la primera semana, deben estar pensando en entregar estos informes y el diálogo. Y cada semana pueden encontrar las indicaciones de cómo hacerlo en la plataforma. Entonces van a ver que aquí al final del día 4, aquí estamos hoy, vamos a hablar de la identificación de idiomas y aquí están las indicaciones para el diálogo número 1. Entonces ahí pueden leer cuáles son los requisitos, algunas sugerencias en cómo hacerlo. También el informe de proyecto número 1. Ahí está la tarea, las indicaciones de qué se espera para este primer paso del proyecto. Y además las lecturas diarias que están allí con sus preguntitas y y la indicación de qué hay que leer. Casi siempre las lecturas vienen del texto, el libro de texto o de la guía, pero también de vez en cuando vamos a tener una lectura que no viene de uno de esas fuentes, entonces vamos a indicarle, por ejemplo, aquí, aunque lleva mi apellido, no es el texto, no es otro artículo que viene del Ethnologue, entonces eso se puede encontrar aquí, haciendo clic en ese enlace y a ver, ahí está el enlace para descargar el artículo que ya deben haber leído. Si no lo encontraron, ahí está. Okay. Muy bien, hay preguntas sobre las tareas, sobre las lecturas, cómo encontrarlos, problemas con entrar a la plataforma. Yo creo que ya deben estar todos inscritos y deben poder entrar. Si hay problemas, comuníquese con nosotros para que podamos ayudarles. Sí, se pueden mandarlo a mí o a Eva. Sí, los dos recibimos los informes de lecturas del diálogo. Tal vez para ciertos temas quieren platicar conmigo en el diálogo, en otros temas tal vez con Eva. No importa, los dos estamos disponibles para leerlos y hacerlos. Tenemos todo el día. Si en caso no encontramos, ¿qué vamos a hacer? Lo siento, hermano, no le escuchamos bien. ¿Me escuchas? Ahora sí, pero antes no. ¿Pueden repetir, por favor? Porque muchas veces estoy buscando hacerle esto y no me encuentro estos temas. ¿Qué puedo hacer? ¿Cuál tema? ¿De lectura o qué será? Sí, de la lectura. Bueno, casi todas las lecturas vienen del texto, el libro de texto que ya debe haber descargado del sitio de Leanpub, usando ese URL para descargarlo gratuitamente. Entonces allí tiene el libro en un archivo PDF. Entonces casi todos que dicen de Lewis y Simons son de ese libro. Si dice Hanawalt como el autor es de la guía, que es el otro texto que pueden descargar. Aquí están
los URLs aquí en la plataforma. Entonces, eso sí deben haber descargado ya para hacer las lecturas. Ah, ya, gracias. Ok. Y de vez en cuando hay algo que no se encuentra en estos libros, entonces eso es como es lo de hoy, que haciendo clic en el enlace ahí, se puede. Aquí haciendo clic, como esto es de otro libro, entonces haciendo clic aquí, Lecturas. se abre la tarea y ahí hay un enlace para el documento. Muy bien. A la plataforma. Ok. Muy bien. Entonces, después de la clase vamos a ayudarles a entrar a la plataforma. Así pueden hacer todo eso. Otro cambio que he hecho hoy en la mañana a la plataforma, había puesto el calendario, pero encontré que hay un calendario dentro de la plataforma que podemos usar. Pues esto de eventos próximos tiene el calendario del curso. Entonces, día 4 es el día de hoy. Aquí está la lectura. Día 5, el día lunes, cuando vamos a seguir con este tema. Y la actividad de la guía, la lectura, todo está ahí. Entonces, hay un enlace para ir al calendario que pueden usar también para ver qué viene, cuáles son los eventos próximos. Y voy a tratar de mantener eso al día para que siempre pueden ver qué estamos haciendo. Muy bien, otra pregunta. Sí. Tenemos todo el viernes para enviar los correos. Sí, es complicado, no me recuerdo los tiempos y días, pero más o menos antes de terminar el fin de semana para entregar. Creo que hay 2 tiempos distintos para los informes y el diálogo, pero si me llega antes de lunes en la mañana está bien. Ok. Voy a pasar el fin de semana leyendo los que llegan. Si me lo mandan lunes en la mañana, entonces van a tener que esperar 1 o 2 días más para su respuesta. Pero si me llega antes de la clase el lunes, está bien. Sí, ya estamos llegando. Bueno, ya son 4 de lecturas, el diálogo, y cuando ya han hablado con Eva, el informe del proyecto, que es muy sencillo, solo es si tenemos un equipo, todavía no tenemos un equipo. ¿Y esto se lo mandamos a su correo? Sí, al correo mío o al correo de Eva. Y ellos pueden encontrar eso aquí. Okay. Muy bien. Entonces, una cosa más. Al principio yo dije a algunos que estoy muy malo para recordar nombres. Y el primer día, el lunes, todos tenían sus nombres puestos, entonces pude ver que sí tiene nombre. Pero hasta ahora no me recuerdo a casi nadie que es su nombre. Entonces, cuando hacen preguntas, cuando dan un informe aquí en la clase para ayudarme a mí, por favor decir su nombre, para así poco a poco voy aprendiendo, porque si no quedamos desconocidos entre nosotros. Y quiero que sí puedo saludarle y decir su nombre. Y todos saben el nombre mío, pero me cuesta recordar tantos nombres. Y también con los que están a distancia, yo puedo sí ver que sí hay, hermano Eduardo está ahí, y conozco a Amador,
pero no conozco a los demás. Entonces, por favor, cuando nos hablan, diga su nombre para que todos nosotros también pueden aprender con quién estamos trabajando en el curso. Eso sería una ayuda grande, especialmente para mí, que soy viejo y no me recuerdo nada y cosas así. Muy bien, entonces vamos a comenzar con el tema del día. Y en la semana que hemos ya comenzado, mencioné que la sociolingüística es el nexus, la intersección de la sociedad, el estudio de la sociedad y el estudio de la lingüística. Entonces, ya hemos hablado un poco, vamos a seguir hablando del lado de la sociedad cuando hablamos de comunidad e identidad y esos temas. Pero también tenemos que pensar en el lado lingüístico. Y entonces, en eso vamos a entrar hoy para comenzar a entender no solamente con qué estamos trabajando cuando hablamos de comunidades y de comunidades lingüísticas, pero de qué tratamos cuando hablamos de asuntos lingüísticos, cuando hablamos de idiomas. Y eso es una área que para la lingüística ha sido un poco difícil, porque la lingüística es la ciencia que estudia el lenguaje, que estudia los idiomas, pero los lingüistas no han podido definir bien qué es un idioma. Sabemos bien más o menos qué forma el lenguaje. Podemos decir hablar del lenguaje en términos generales, pero para decir que algo es un idioma y este idioma no es otro idioma, ha sido bastante difícil para nuestra disciplina en llegar a criterios que todos aceptan, que todos pueden decir que eso sí es correcto. Entonces, casi siempre hay discusiones entre lingüistas si algo es un dialecto o una variante de un idioma o si es un idioma distinto. Y cuando tenemos dos idiomas o solo un idioma o tres idiomas, y eso ha sido un problema para la ciencia, que no podemos llegar, no hemos llegado a un consenso en cómo definir qué es un idioma. Y el problema es que hay mucha variación en las lenguas habladas. Y la lingüística se ha basado en un concepto de que un idioma es algo uniforme, que se puede definir las divisiones entre un idioma y otro, que hay algo sistemático en el lenguaje y podemos ver que este sistema es distinto del otro sistema, que estas estructuras son distintas de otras estructuras y así la base de la conceptualización de qué es un idioma ha sido basado en esta noción de que hay uniformidad y que podemos identificar qué es un idioma y cuando termina ese idioma y comienza otro. Pero eso ha sido un problema porque tenemos este fenómeno de la variación, de que los mexicanos no hablan como los peruanos, que no hablan como los chilenos, que no hablan como los argentinos, que no hablan como los andalucianos en España, ni como los de Granada o de otros lugares. Entonces hay mucha variación. Y los ancianos no hablan como los jóvenes. Los urbanos no hablan como los rurales. Entonces, esa variación crea, es un fenómeno real, pero muchas veces la ciencia, la disciplina de lingüística no ha podido reconocerlo o acomodar tanta variación. Los lingüistas suelen usar criterios estructurales, es decir, todos los verbos españoles terminen en AR o ER o IR
que se puede conjugar un verbo usando o, as, a, amos, ais, an para terminar los verbos. Así, estas estructuras, estos paradigmas sirven para identificar las estructuras gramaticales, que los sustantivos tienen género, que son femeninas o masculinos. De vez en cuando hay unos que no, que son neutros, y esas estructuras son lo que son los fenómenos que los lingüistas han usado para identificar que estas variantes todos usan estas estructuras, entonces tienen que ser el mismo idioma. O tienen los mismos el mismo vocabulario o un vocabulario bastante común, y eso nos ayuda a decir que sí, es un solo idioma y que no son muchos. Pero hay muchos otros factores que afectan no solamente estas decisiones entre lingüistas, sino también la autoidentificación de los hablantes de los idiomas, que hay muchos ejemplos de personas que pueden hablar el uno con el otro, pero no dicen que hablan el mismo idioma, o personas que hablan bastante en una forma bastante similar, pero insisten que no hablan el mismo idioma. Entonces, esas percepciones de los individuos, de las comunidades y los factores que afectan esas percepciones muchas veces no son factores lingüísticos, no son factores estructurales, sino que son factores sociales o de otro índole que afectan a la percepción de los hablantes de que sí están hablando el mismo idioma o no. Yo tengo la experiencia de que yo vivía en un pueblo en Guatemala que se había identificado por los lingüistas como un variante bastante distinto, que en cierta forma fue otro idioma de los demás de habla quiché. Pero había mucha similaridad entre el quiché de Joyabaj, donde yo vivía, y otros lugares donde hablaban el idioma quiché. Pero cuando yo fui a vivir en ese pueblo, contraté con un señor para ayudarme en aprender el idioma. Y lo que hicimos es, cada domingo yo fui a la iglesia, estaba allí en el culto donde hablaban el idioma. Yo tomé nota de palabras que no entendí o que no eran muy claras, y el día lunes nos reunimos en la casa y yo le dije, ¿qué quiere decir eso? Y lo que tienen que saber es el pastor fue de otro pueblo, que él vino cada domingo para predicar, predicaba en el quiché de su pueblo. Todos estaban ahí atentos, escuchando, él hizo preguntas, contestaron, me parecía que todos entendían todo bien. Pero cuando yo pregunté de qué es esa palabra que usó el pastor, siempre mi maestro me dijo, es de otro pueblo, no entendemos nada de que ellos dicen. Entonces, no quieren aprender eso, no es de nosotros, no lo entendemos. Entonces lo borré esa palabra. Otra palabra, otra frase, ¿qué quiere decir esto? No lo entendemos, él es de otro pueblo, no habla, no entendemos nada que dice. Entonces, eso fue para mí cuando era muy joven, por supuesto, ¿qué está pasando? Que realmente están hablando, están escuchando. Es claro que sí entienden lo que él dice, pero mi maestro insiste que no entiende nada. Entonces, eso es el fenómeno de que muchas veces podemos entendernos si queremos entendernos, y podemos no entendernos si no queremos entendernos. Entonces, eso es un fenómeno que no
no necesariamente son las estructuras, no necesariamente es el vocabulario, no necesariamente es el acento o la pronunciación, sino es nuestra percepción de quién somos, quién queremos ser y cómo vamos a asociarnos con esa persona o no, que es para nosotros como hablantes, como individuos y como comunidades realmente el factor, los factores que afectan la identificación de si hablamos el mismo idioma o no. Entonces, el Ethnologue es una publicación del CIL. Yo tuve la oportunidad de ser el redactor del Ethnologue durante 12 años y hasta el 2016, por eso no aparece mi nombre ahí, pero pretende, ese volumen es un sitio del web que pretende ser un catálogo de los idiomas y se usa mucho como referencia entre los lingüistas, entre antropólogos, personas gobiernos que quieren identificar cuántos idiomas están en nuestro país, cuántos idiomas existen en el mundo. Pero lo hace con mucha controversia. Porque ha elegido una manera de identificar a los idiomas con que no todos los lingüistas, antropólogos están de acuerdo. Entonces, por muchos años nos criticaban porque dicen que son 5,000 o 6,000 idiomas en el mundo, pero todos sabemos que hay muchos más. Tal vez hay 14,000 o 15,000 idiomas en el mundo. Y al otro lado, algunos dicen que son 7,000 idiomas, pero todos sabemos que hay muchos menos, que tal vez solo hay 3,000 o 4,000 idiomas en el mundo. Y eso es el resultado de ese problema de que la lingüística no tiene un juego de criterios aceptados ampliamente para definir qué es un idioma. Entonces, en la lectura que tuvieron que leer para el día de hoy, pueden ver que hay varias maneras de identificar a los idiomas. Hay varias perspectivas que podemos usar. Y en el Ethnologue han seleccionado, han elegido una perspectiva que usan. Que es la perspectiva de que los idiomas son partículas, que podemos identificarlos, que tienen divisiones claras, que uno puede decir que eso sí es uno, el otro es otro, pero no es la única perspectiva. Y si tomamos en cuenta la variación, si tomamos en cuenta otros factores, podemos llegar a otras decisiones en cuanto a si dos variantes son el mismo idioma o no. Entonces, los que tienen sus máquinas, por favor, si pueden, entren al Ethnologue. Yo puedo hacerlo de aquí, pero vamos a perder las preguntas. Vamos a mirar a las preguntas primero. ¿Cuántos idiomas hay en total? Entonces, escoja un país. Tal vez el país suyo, país en que tiene interés. Y vaya a ver al Ethnologue qué dice sobre la situación lingüística de su país o del país de interés. Desafortunadamente, el Ethnologue está completamente en inglés, pero yo creo que pueden, mirando la página del país, que sí pueden descifrar qué quiere decir en términos de cuántos idiomas, cuántos son vivos, etc. Entonces voy a pasar ahí, si me permiten. Entonces esto es la página del Ethnologue. Se puede usar el mapa para escoger una región o un país. Vamos a buscar, voy a escoger uno así. Vamos a ver.
escoger a Kenia. Entonces, aquí están los datos sobre Kenia, un país. Pueden ver aquí al fondo de la página el conteo de los idiomas, language counts, lo que dice. Y dice que el número de idiomas individuales para Kenia son 68. De estos, 67 son vivos, idiomas vivos. 1 es un idioma extinto. De los idiomas vivos, 60 son indígenas, 7 son no indígenas y además 13 son a nivel institucional, 33 están en vías de desarrollo, 15 son vigorosos, 2 están amenazados y 4 están moribundos. Entonces, vamos a hablar más adelante de todas estas categorías. Pero según las preguntas que vimos, ¿cuántos idiomas existen en el país de Kenia? Son 68. ¿Cuántos son vivos? 67. Y no me recuerdo los. ¿Cuántos idiomas son indígenas, no indígenas, inmigrantes? ¿Cuántos son institucionalizados o institucional, en vías de desarrollo, vigorosos, moribundos? Entonces, ahí pueden ver la estadística sobre un análisis de la situación de este país. Entonces, espero que hayan escogido otros países y tal vez nos pueden dar unos 2 o 3 los datos que han encontrado. Entonces, díganos el país y los datos que han encontrado. ¿Alguien quiere hacerlo aquí? Okay. Yo busqué Papúa Nueva Guinea, dice que el número de los idiomas, la lengua son 853. De estos 841 están vivas y 2 están extintas. Y de las vivas, 840 son indígenas y 1 es no indígena. Y 39 de ellas son a nivel institucional, 340 están en desarrollo, 334 están vigorosas, 124 en problemas y 40 bien. Ok. Entonces, este país es tal vez el país más diverso en el mundo en cuanto a su situación lingüística, con 53 idiomas. Entonces, no es un país muy grande, pero sí tiene muchos idiomas. Okay. ¿Otro país? ¿Alguien quiere informar? Usen el micrófono para que todos puedan escuchar, por favor. ¿Y quién es usted que habla? Amador de Huancayo. El dato de Perú tenemos. Dice. Ok, adelante, Amador. Ya. 104 idiomas. De estos, 93 son vivos y 11 están extintos de las lenguas vivas. 91 son indígenas y 2 no indígenas, y además 7 son institucionales, 37 están desarrollando y 4 vigorosos, 31 están en problemas y 4 están muriendo. Ok, y eso fue de Perú, ¿verdad? Sí, de Perú es. Ok, muy bien, gracias. Entonces, uno más, Estela. Apagado, ¿no? Ya lo ha apagado. En la India, Ok. el número de lenguajes individuales son 462. De esos, 448 están vivos y 14 están extintos. De los lenguajes vivos, 421 son indígenas y 27 no son indígenas. 64 son institucionales, 125 están desarrollándose, 190 están vigorosos y 56 están en problemas. Y 13 están bien. Ok. Muy bien, gracias. Entonces ahí pueden ver que usando ese sistema que
elegido el Ethnologue, podemos hacer un perfil de la ecología o el estado de los idiomas, el estado lingüístico de un país. Pablo. Sí, vamos a hablar de esto en 2 semanas, pero es una categoría de vitalidad del idioma. Institucional quiere decir que el idioma está muy fuerte, que tiene apoyo institucional como en la educación, en el uso, en el gobierno, asuntos así. Muy bien, entonces pueden ver que esta es una manera, pero no es una manera sin controversia, porque presume que sí podemos identificar idiomas discretos, que podemos contarlos, que podemos clasificar los idiomas que las personas están hablando. Pero vamos a ver que hay ciertos problemas con esa manera de hacerlo. Entonces, aquí está parte de la entrada del Ethnologue sobre el chino. Y pueden ver que se dice que es un macro lenguaje, macro idioma. Y eso quiere decir que el chino, como lo definimos, como siempre lo pensamos, no es un idioma en sí, sino que es una colección de varios idiomas. Ahí está la lista de los idiomas individuales que forman lo que muchas veces llamamos el chino. Entonces, incluye el chino Gan, chino Hakka, chino Uiju, chino Jinyu, chino mandarino, chino Minbe, chino Mindong, chino Minnan, chino Minjong, chino Kushan, chino Wu, chino Xiang y chino Yue. Entonces, estos todos han sido identificados como idiomas separados, idiomas individuos. Y muchas veces un hablante de uno de estos idiomas no entiende un hablante del otro idioma. Aunque todos se llaman chino, pero no se entienden, son muy distintos, no son inteligibles uno al otro. Y dentro de cada uno de estos también hay variantes, hay mucha variación. Entonces, yo conozco un poco del idioma Minnan, porque se usaba variantes de eso en Malasia, donde nosotros vivimos. Y en Minnan hay Hokkien, Teochew, varios otros que todos dicen que son, bueno, según los lingüistas, son parte del Minnan, pero los hablantes de Teochew dicen que no entienden los que hablan Hokkien. Entonces, dentro de este complejo de idiomas que se han denominado con el mismo nombre chino, hay un montón de variación, hay un universo de variación que hace muy difícil que las personas puedan hablar el uno con el otro. Y lo que une todos estos idiomas es que usan el mismo sistema de escribir, que no es un sistema, van a aprender en el segundo semestre cuando entran a la alfabetización, que no usan un alfabeto basado en los sonidos del idioma, sino usan un sistema de símbolos que representan conceptos. Entonces, si uno va a ver una película en chino, o tal vez lo han visto en cable aquí, que pasan una película y los actores están hablando en chino, pero ahí abajo hay subtítulos en chino. Y eso es para los que no hablan el chino mandarino o que no hablan el cantonés o lo que están hablando los actores, pero todos pueden leer los subtítulos escritos en chino y lo entienden porque ellos saben cómo decirlo en su propio idioma. Ese símbolo representa un concepto, no representa sonidos. Y así todos los que viven en China sí pueden leer
la misma literatura, aunque si lo leen en voz alta suena muy distinto porque están hablando idiomas distintos. Y eso también, como los chinos en la historia eran muy dominantes en lo que es hoy en día Corea, en Japón, que también los que hablan japonés pueden leer los símbolos chinos y pueden saber qué dice. Una vez fui a una conferencia en Japón, fuimos a una tienda para comprar algo y ahí estaban todos estos productos con sus identificaciones todo en chino. Y nuestra compañera japonesa, ella dijo, yo sé qué es esto, eso es pescado, esto sí es de fruta, esto sí es. Entonces ella pudo leer el chino y saber que fueron los productos. Entonces los japoneses pueden leer, los educados pueden leer los materiales en chino, igual con los coreanos, que ellos también pueden leer. Y así eso abarca muchos idiomas, ese sistema de literatura, de alfabetización. Entonces, es una manera de manejar la variación, es usar un sistema que abarca todo y que todos pueden leerlo según su propia manera de hablar. No es completamente igual en la escritura. Muchos dicen que, por ejemplo, los que hablan cantonés, que ellos tienen que cambiar varios símbolos, la orden de los símbolos, porque ellos no usan aún la misma gramática. Entonces, hay algunas diferencias aún con este sistema, pero es una manera para unificar dentro de una nación, dentro de un estado político, grupos muy distintos, grupos que no hablan los mismos idiomas, que no se entienden cuando hablan, pero sí pueden unificarlos dentro de este sistema de educación. Entonces, pensando en esta situación y otras situaciones que ustedes conocen, ¿por qué no unificar todos los idiomas, en este caso del chino, todos los idiomas individuales como un solo idioma? ¿Por qué tenemos todos estos nombres con sus códigos para identificar, creo que son como 20 variantes del chino? ¿Por qué no lo llamamos solo chino? Tiene mucho que ver, digamos, tiene que ver el tema de la variación también de la sociedad, la cultura, para poder, digamos, trabajar en una comunidad, que esa comunidad podamos unir en un solo idioma, esta comunidad tiene que estar de acuerdo. No se puede imponer algo, porque hay diferentes maneras de pensar. En todas esas comunidades de chinos hay diferentes formas de pensar, y de cultura, y de vivir. Entonces, es algo que no se da de un lado del otro, sino que viene de generación a generación. Entonces, es por eso que no se puede unificar todos los idiomas individuales con el idioma. Es lo que Sí. ¿Por qué los peruanos, por qué no decimos, bueno, todos los hispanos en toda Sudamérica, en España, por qué no hablamos como los de Guatemala? ¿Por qué no? Sería mucho mejor, porque todos estaríamos de acuerdo en cómo hablar, cuáles son los nombres de cosas. Y tuve la experiencia cuando era en la universidad, pasé unos 2-3 meses en Argentina. Y al regreso a los Estados, hice escala en Guatemala, fui a visitar mis amigos ahí. El pastor con que me quedaba ahí, él dijo, eso no fue bueno para ti, estar en Argentina, porque ya no hablas bien el español. Entonces, ¿por qué no escogemos solo un español? Y todos nos unimos así, hablando así.
es una cosa de identidad, ¿verdad? Ya. Dentro de la misma Argentina es difícil también porque hay diferentes formas de hablar nuestro español. Muy gracioso. Sí. Susan. Susan. Sí, pensaba, tiene que ver con lo que dijo también Victoria. Es de acuerdo con la identificación, porque cada comunidad, sociedad se identifica entre sí mismos y ellos eligen, creo que cada comunidad elige identificarse con algo que es. Bueno, yo en Argentina durante varios años me doy cuenta, por ejemplo, que la provincia no se identifica como porteño. El porteño se identifica a sí mismo como nosotros somos, sí, o venimos de Europa o somos ciertas características físicas, culturales. El interior se identifica de otra manera. Entonces, no podríamos, no se puede simplemente agrupar y decir, bueno, todos van a hablar de tal forma, porque es una decisión propia de acuerdo a cómo se identifica, de a dónde quiere ir, de dónde quiere considerar que ha venido, qué valores forman con su base. ¿No? Entonces, a veces no se puede identificar en el idioma, lo mismo en Perú, ¿no? El quechua es una, la respeta personalmente la uno, pero el quechua de perdón, de Cusco no es lo mismo que de Huancayo. Ayacucho, de Huancayo, etc. Sí. ¿No? Porque cada uno se identifica. Los pueblos originariamente, la formación, creo, por ejemplo, hablo de la historia, se identificaban de qué manera. Luego, y el Inca trató de hacer un imperio, pero cada una de estas personas se identificaba con el propio lugar donde había nacido dentro de la cultura o pre. Sí, gracias. Y entonces esto nos lleva a la segunda pregunta. ¿Cómo se relaciona la identificación de un idioma con la identificación de una etnia? Y eso también ha sido problemático en varios países. En China, por ejemplo, es un problema. Es complejo, ¿no? Porque es complejo porque detrás de todo idioma, ya lo hemos mencionado, y hay todo un bagaje transcultural, hay toda una complementación ideológica cultural, ¿no? No se puede construir un idioma separado de la cultura, el trasfondo, las danzas, toda una ideología completa de las etnias, ¿no? Entonces, hace unos días atrás, hablando un poquito acerca de la globalización, no recuerdo bien si era el grupo del hermano Eduardo, cuando mencionaba acerca de que no estaban de acuerdo con la globalización de esa forma, pero bien, porque discriminaría a algunos grupos étnicos con sus formas. Entonces, pienso que la relación, la identificación del idioma está muy arraigada a sus costumbres y su cosmovisión. Entonces, es muy arraigado a la identificación. Uh-huh. Pienso que la identificación del idioma le da sentido de pertenencia a la persona dentro de una cultura. Recordaba lo que hablaba Susan y yo me recordé que yo hice énfasis en que no soy porteña, porque si bien dentro de Argentina hablamos en español, hablamos diferente, variando las regiones, incluso dentro del mismo en la provincia de Buenos Aires. Puedo pasar por porteña, pero el porteño habla de una forma más marcada, más directo, más fuerte, a veces suena hasta agresivo. Entonces me identifico con la zona que tengo y con el español que manejamos en la parte del sur de Buenos Aires. Y eso que estamos solamente de 10 horas, yo vivo. Entonces creo que la identificación de un idioma le da sentido de pertenencia y cultura a un individuo como persona. Uh-huh. Muy bien.
O sea, Victoria. Roberto Huancayo. Vamos a escuchar ellos. Entonces, de Huancayo adelante. Sí. Por ejemplo, tenemos en Perú varias etnias, pero la mayoría hablamos español. Por ejemplo, vamos a ver un norteño de Trujillo, Chiclayo, Chimbote. Étnicamente es mochica, pero ya habla más el español, ¿no? Por ejemplo, tenemos algunas etnias que existen, pero su idioma ya no se habla. Por ejemplo, el chanca, ¿no? El chanca es una etnia que existe, pero hablan otro idioma, el inca Runasimi, porque los incas, como un imperio los someten, ¿no? Entonces, ahí en Perú hay muchas etnias que están dejando su idioma y están hablando español, ¿no? Entonces, eso es lo que vemos de que existe, por ejemplo, muchas etnias que pueden hablar un solo idioma, como el caso de Perú. Un huanca, un inca, un chanca, un muchic, o por ejemplo, un caral, ¿no? En la zona de Lima, ¿no? Entonces, como consecuencia, las etnias están perdiendo actualmente su idioma por un idioma más dominante. Gracias. Gracias. Entonces, Victoria. Lo que me ha dicho Betu, en ese caso ella se identifica, digamos, dentro de la etnia, pero es como que la identificación del idioma se lo generaliza. Por ejemplo, porque habla así de Buenos Aires, pero en realidad se puede decir que dentro del mismo Buenos Aires hay diferentes comunidades, digamos, hablantes del español, que no se identifican con esa generalización, sino con el sello que tiene cada región y bueno, que pensaría en cada etnia. Y en la lectura que teníamos de la lectura 4, por ejemplo, el título dice el problema de la identificación de idiomas. Y a mí me llamó mucho la atención la primera parte que decía la manera en que uno elige definir un lenguaje depende de los propósitos que se tienen en la identificación de una lengua como un sistema distinto de otros. Entonces, yo creo que es difícil relacionar la identificación de un idioma con la identificación de la etnia, justamente porque hay límites que hay que respetar. Dentro de la misma etnia hay diferentes formas de pensar, y lo que decía Pablo, hay una forma transcultural y demás. En cambio, la identificación de un idioma es como algo más general. Muy bien, entonces esto nos lleva a lo que hablamos el día de ayer, creo, sobre los marcadores de identidad, de que usamos conocimientos compartidos, objetos materiales compartidos, normas de comportamiento. Entonces, el idioma entra en estas categorías como marcador de nuestra identidad. Entonces, muchas veces una etnia puede mantener su identidad aparte, una identidad distinta, pero han decidido que, bueno, no vamos a usar el idioma de antes como el marcador, sino que vamos a usar otro idioma como marcador de nuestra identidad. Y esa es una decisión que muchas comunidades a través de la historia han tomado, de cambiar su idioma, pero mantener su identidad. Pero el problema es que muchas veces es la identidad que está desintegrando, y con eso va también la pérdida del idioma, la pérdida de las tradiciones, de la vestimenta, de las maneras de vivir. Entonces, los dos están relacionados, pero no es necesario que una identidad se relacione con un idioma. Esa es una decisión de la comunidad, del grupo, de cómo vamos a representarnos. En los estados, ustedes vieron el video ayer de los indígenas. Escuchó un poco del canto de esos hombres. No había muchas palabras en el canto. Y ninguno de los indígenas que estaban hablando tenía acento.
usaba su idioma, solo escuchamos una sola palabra sobre esta casa en el idioma se llama Adosara. Y eso fue el único uso del idioma tradicional o el idioma antiguo de su identidad. Casi todos hablan el inglés, ¿ya? Pero como una comunidad, forzosamente o por muchas razones, ellos han tomado la decisión de identificarse con su etnia tradicional, pero no con el idioma de su identidad antigua o de la etnia antigua. Entonces, eso es un fenómeno de que el idioma sí puede ser un marcador de identidad, pero no es el único marcador y no es necesariamente un marcador integral de la identidad, que nosotros tenemos todos estos fenómenos que podemos usar para construir nuestra identidad y podemos mantenerlo con o sin el idioma. Pero es una decisión muchas veces que se toma inconscientemente, que la comunidad por presiones económicas o políticas, por opresión, por otros factores, toman la decisión que será mejor para mis hijos, para mis niños, que ellos hablan de cierta manera. Entonces, esto es lo que debemos reconocer, que no podemos forzar a una comunidad de mantener su idioma si no miran los beneficios de hacerlo. Entonces, es un asunto de valores y es la decisión de la comunidad misma de qué van a hacer, cómo van a manejar los idiomas que tienen en su repertorio. Y esto es lo que vamos a estar elaborando durante el resto del curso. Otro comentario antes de... Pablo, tengo una inquietud o pregunta. Viene ahora a mí de Génesis capítulo 11, del versículo 1 al 15, y pienso en esto de la división de lenguas. Pienso como aquellos hombres que empezaron a construir la torre, Dios no lo vio bien, consultó a quienes les consultó que no estaba bien, y en cómo ellos al principio podían hablar un solo idioma. Pero ahora, dentro de esa misma decisión que tuvieron ellos para construir la Torre de Babel, y que así sean reconocidos ellos como queriéndose poner en ese lugar de Dios, como dentro de esa misma comunidad que hablaban un solo idioma, había diferentes formas de pensar, porque tal vez no todos estaban de acuerdo en que se debía construir la Torre de Babel para poder tener ese reconocimiento. Entonces, no sé, Dios pone en mí este pensamiento. Ahora, si yo tengo que ir a esta comunidad, a esta etnia no alcanzada, que tiene su idioma, donde no es reconocido a nivel país, y esa etnia no tiene ni la traducción de la palabra, ni alfabetización, por ejemplo, sí, uno no tiene que imponer algo, pero ¿cómo poder, no? O sea, a través de nuestro conocimiento en la palabra y cómo llegar a ellos para poder hacer entender de que uno no quiere que sean identificados como idiomas, sino que puedan verdaderamente volver a lo que decía la raíz, ¿no? Y que trae a colación lo que dice la lectura del lenguaje como partícula, onda y matriz. Yo eso fue como más que nada una inquietud. La semana entrante, o el día martes o miércoles, tengo un sermón sobre este tema que voy a compartir con ustedes, sobre esto de la Torre del Babel y qué quiere decir la división de los idiomas, si era una maldición o una bendición de Dios. Entonces, vamos a reservar comentarios sobre eso hasta que tengamos la oportunidad de pensar un poco, pero es muy buena pregunta, sí. Y ese evento en la historia
sí ha sido algo que se ha usado en la iglesia de varias maneras. Entonces, que debemos tener una buena teología de la diversidad de idiomas. Si creemos que eso fue una maldición, entonces debemos extinguir todos estos idiomas y ayudarlos a todos a hablar el idioma del cielo. El problema es saber cuál es el idioma del cielo. Es mío, ¿verdad? Entonces, eso es. Pero sí es una bendición de cómo entendemos la misión de Dios, el Missio Dei que mencionamos, cómo entendemos la misión de Dios que Él está llevando a cabo desde el principio, desde Génesis, para restaurar la creación. Entonces, eso vamos a platicar más cuando hablamos de las justificaciones por el desarrollo lingüístico. Muy bien, hay dos maneras en que podemos identificar idiomas. Hay dos sistemas o perspectivas que podemos usar. Uno es lo que hemos llamado la identificación estructural, y eso es lo que usan más que todos los lingüistas, que ellos están observando el código, las estructuras y tratando de decir estos son suficientes similares para decir que son un solo idioma, o que están tan distintos que no podemos decir que son un solo idioma. Tienen que ser más que un idioma. Entonces, según esta perspectiva, dos variedades son idiomas distintos y son tan diferentes en sus estructuras que es demasiado difícil que los usuarios se entiendan sin tener que aprender la variedad de la otra persona. Y esto es lo que hemos llamado la inteligibilidad inherente o inteligibilidad adquirido. Cuando una persona tiene que aprender la otra variedad, entonces tiene inteligibilidad. Yo entiendo el español, pero no porque es tan similar al inglés que puedo entenderlo, sino que tuve que estudiar, tuve que aprenderlo. Y me costó años aprender suficiente para poder realmente hablar y entender cuando una persona me habla o cuando quiero hablar. Entonces, la distinción entre la inteligibilidad inherente, que hay variedades de español que están tan similares que los entiendo porque son similares. Y hay otros idiomas que no los puedo entender sin aprenderlos, y eso es la inteligibilidad adquirida. Entonces hacemos esa distinción. Hay unos puntos que debemos hacer sobre esta idea. Uno es el problema para los lingüistas de establecer sus criterios. ¿Cuánta similaridad es suficiente para decir que sí son similar? Asignar porcentajes, si son 8% similar, entonces es un solo idioma o más. O si están debajo de 60% de similaridad, que son idiomas distintos. Hay algunos han establecido criterios así, pero aún haciendo eso, ¿qué es lo que estamos examinando para decir que es 60%? Es el vocabulario, y eso es un método que tomamos listas de palabras, comparamos las listas. La palabra para madera es leña, es leña, entonces es similar. La palabra para fresa es fresa o frutilla, no son similares. Entonces así podemos ir comparando el vocabulario, llegamos a un porcentaje de diferencia o de similitud. Y eso es una manera de hacerlo, pero no incluye la pronunciación, no incluye la gramática, solo estamos mirando el léxico, el vocabulario. Entonces, es suficiente eso para tomar esta clase de decisiones. Otro es
y los lingüistas no están de acuerdo en esto. El etnólogo tradicionalmente había usado ciertos porcentajes, insistiendo que si alguien informara que estos dos variedades son idiomas distintos, entonces el redactor siempre insistía que, bueno, demuéstreme el conteo de las listas de palabras, demuéstreme las estadísticas para realmente saber que no son similares, y estableció ciertos criterios, niveles así que indican el nivel de diferencia o el nivel de similitud. Entonces hay problemas con eso porque hay que definir los criterios y llegar a un consenso, y los lingüistas no han podido hacerlo. Hay unos que dicen, bueno, tiene que ser 95% de similitud, y otros que 75% está bien. Entonces, según la perspectiva y los criterios de cada individuo, van tomando estas decisiones. Entonces, lo que el etnólogo ha tratado de hacer es ser consistente, que usamos los mismos criterios en todo el mundo para todos los idiomas. Así, si decimos que no son el mismo idioma, saben por qué y a base de qué análisis y los criterios que hemos usado. Y eso a veces es difícil mantener esa clase de conformidad, de consistencia en los criterios que se aplican. Hay algunos idiomas que son claramente distintos. Inglés no es una variedad de chino, es obvio, es claro. Pero no es tan claro en otros casos. ¿Es catalán una variedad de español? ¿O es una variedad de francés? ¿O dónde pertenece catalán? Bueno, dicen que es otro idioma. Y tal vez es correcto, yo creo que sí es correcto. Pero puede haber una discusión. El friuliano, no sé cómo decirlo en español, es una variedad que suena bastante como el italiano, pero insisten que no es italiano, que es otro idioma. Entonces, hay casos cuando no es muy claro, cuando no es muy obvio si es un dialecto, una variedad o un idioma distinto. Cuando está claro, hay un término en alemán que se ha usado, que es estos idiomas son idiomas Abstand. Y esto quiere decir que es claro, es obvio que están distintos. Y no sé exactamente qué quiere decir Abstand. Si alguien habla alemán, tal vez nos puede decir la definición del diccionario, pero más o menos dice que se para en sí solo, que este idioma se puede identificar así solo, que es obvio que no hay ondas de variación, sino que hay divisiones claras entre este idioma y otras variedades. Pero los que no son tan claros, por ejemplo, los ingleses criollos del Caribe o algunos ingleses locales como Singlish o Spanglish. Vamos a hablar de estos al fin del curso, de estas variedades. A veces es difícil decir, ¿es el criollo, por ejemplo, de Haití, es una variedad de francés o es un idioma distinto? Los criollos del Caribe, ¿son clases de inglés o son idiomas distintos? ¿Cómo se sabe para hacerlo? Y en muchos casos, estos idiomas se declaran idiomas distintos a base de otros criterios. Uno de estos, que es tal vez lo más fuerte, es de que tienen su propia literatura, que se han desarrollado, hay un sistema de escribir, hay algunos estándares de cómo deletrear las palabras, y eso quiere decir que son idiomas por desarrollo, no porque están tan distintos en sí,
sino porque se han desarrollado como un idioma distinto. Y el término en alemán para eso es Ausbau, que quiere decir construido, desarrollado. Que si quiero ampliar mi casa, entonces hago un Ausbau. Lo amplio, lo hago más amplio, lo desarrollo. Entonces, estos idiomas son idiomas de esta clase de Ausbau. Son idiomas distintos por desarrollo, no necesariamente por su estructura. Muchas veces ese desarrollo tiene que ver con la estructura, que los que están elaborando y desarrollando el idioma hagan cambios o insisten en reglas gramaticales que afectan la estructura del idioma. Yo tenía 4 años de vivir en Malasia. Ellos hablan, el idioma nacional es el malayo. Es un idioma que pertenece a una familia grande de variedades en toda esa área del Pacífico, en muchas islas. También hay variedades de malayo que se hablan en Indonesia. El idioma nacional de Indonesia es el indonesiano. Es otra variedad de malayo. Es muy similar al malayo de Malasia, pero los dos gobiernos han decidido que las estructuras de indonesiano será de esta forma y las estructuras del malayo de Malasia son de otra forma. Entonces, sí pueden hablar el uno con otro, pero siempre hay problemas. ¿Por qué dicen eso? No entendí lo que dijo. Porque los idiomas se han desarrollado para ser distintos, para no ser como los en Malasia es importante, que no suena como un indonesiano. En Indonesia es importante que no suena uno como una persona de Malasia. Entonces, estos son idiomas que se han desarrollado y que han tomado caminos distintos por ese desarrollo. Otros ejemplos, en la India y Pakistán, el idioma nacional de la India es Hindi, el idioma nacional de Pakistán es Urdu. Antes de la división de los dos países, los dos se llamaban Hindustán. Fue un solo idioma. Pero cuando se dividieron las naciones, Pakistán se separó por ser más que todo un país musulmán. Ellos miran a la religión musulmán. Cuando tienen que prestar una palabra, ellos van al árabe para buscar palabras que pueden usar. Están muy influenciados por el Corán, por la cultura arábica. El Hindi es una nación hindú. La religión es hindú, tienen sus raíces en sánscrito, dan mucho valor al idioma Pali, que es relacionado con sánscrito. Entonces, cuando ellos quieren inventar una nueva palabra o prestar una palabra, ellos miran al sánscrito para buscar las raíces. Entonces, los dos antes eran un solo idioma, pero por los eventos históricos y políticos se han desarrollado en formas muy distintas. Entonces, si uno sabe hindi, puede hablar un poco con un hablante de Urdu, pero siempre hay problemas porque se han desarrollado en formas muy distintas y ya son dos idiomas distintos con sus propias características. Entonces, eso es la perspectiva estructural. Y el problema es cómo manejar la variación. Y eso es el problema que confronta los gobiernos, los educadores, personas que quieren hacer esta clase de desarrollo. Como mencioné, ¿cuánta diferencia es suficiente para calificar una variedad como otro idioma? Donde
establecemos los niveles para hacer estas divisiones. También el problema que nosotros como lingüistas tenemos es el término dialecto no nos sirve bien por sus identificaciones negativas. Es un término que se ha usado, pero más que todo no es un término técnico, no es un término que los lingüistas mucho les gusta usar, porque es difícil definirlo. Cuando estamos hablando de esta variación, comúnmente el término dialecto se ha usado en un sentido muy negativo. En Guatemala habían hablantes del idioma español y en colectivo los hablantes del dialecto. Entonces, todos los 26, 27 idiomas mayas eran llamados el dialecto. Entonces, español, un idioma, y los dialectos, el dialecto. Entonces, eso fue un término de despectivo, un término de desprecio, y no es un término que queremos usar. A veces sí vamos a hablar de un dialecto o otro dialecto, pero en el sentido de que es una variedad lingüística y no en el sentido que un idioma es bueno, un dialecto es algo que falta, que no es completo, o que es un idioma mal hablado. Entonces, evitamos usar el término dialecto porque muchas veces se entiende así. Otro problema que ha surgido tal vez en los últimos 10 años más o menos es la pregunta, si cada individuo tiene su propio variante, ¿será posible que no existe tal cosa como un idioma? Hemos estado hablando de la variación a nivel de comunidades, pero si todos hablamos un poco distinto, ¿cómo llegamos a un acuerdo de qué es el español o qué es el inglés? Si yo ni hablo igual a mis hijos, yo no hablo igual a mis vecinos. Cada vez que nos encontramos hay diferencias, hay variación. Entonces, según el punto de vista tradicional de los lingüistas, hay un solo sistema que define el inglés. Pero cuando yo miro a lo que está pasando alrededor de mí, yo no miro que hay un solo sistema, sino que para cada individuo tiene su sistema. Y hay mucha concordancia entre todos los sistemas, pero no hay un solo sistema que define qué es el inglés. Entonces, puede ser que el concepto de un idioma realmente no es un concepto útil, que realmente no es un concepto que nos ayuda o que podemos usar y observar y desarrollar un idioma. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, la perspectiva de moda, yo creo que esto va a pasar, pero es la perspectiva de moda entre muchos lingüistas, es que un idioma no es un objeto real, que cuando hablamos de un idioma estamos hablando de algo que es un mito, no existe realmente, sino que es una construcción social como la identidad, una etiqueta que ponemos a un conjunto de comportamientos compartidos. Entonces, concordamos, traslapamos en nuestros comportamientos, es que yo comparto ciertos comportamientos con ustedes y así me pueden entender, pero yo no estoy hablando un idioma español, yo estoy usando comportamientos españoles, medio españoles, un poco más a veces, poco menos en otras ocasiones, y es lo que hemos compartido, lo que compartimos que hace posible que podamos comunicarnos. Pero no tengo un sistema gramatical, yo tengo hábitos yo sé que si digo yo soy, me van a entender, pero si yo digo algo que no es gramaticalmente correcto según
la perspectiva antigua, no me van a entender. Entonces, cada vez que lo hago bien, es un reforzamiento del hábito de hablar así. Y cuando uno está aprendiendo un idioma, la práctica, los ejercicios son para sedimentar estos hábitos, pero realmente no existe un sistema o un idioma. Esto es un poco radical. Entonces, lo que ha pasado es que algunos han dicho que idioma no es un sustantivo, sino que es un verbo. Entonces, yo no hablo un idioma, sino, no sé cómo expresarlo bien en español, sino que yo idiomatizo, yo idiomificar, yo estoy lingüizando. No uso un idioma, sino que estoy produciendo comportamientos lingüísticos que están más o menos de acuerdo con los comportamientos lingüísticos suyos, y así podemos comunicar. Pero que no hay una gramática, una estructura, un sistema que podemos analizar más que solo observar comportamientos. Entonces, esto nos lleva a la identificación funcional, que calificamos un conjunto de variedades como un idioma porque funcionan así. No es que tienen similaridades estructurales, sino que los usuarios, los hablantes, los usan como si fueran un solo idioma. Los hablantes aceptan la variación y muchas veces son inconscientes de la variación. Una vez fuimos a cenar con unos amigos del SIL y ahí ellos también trabajaban con los quiché. Ahí en la casa ellos hablaban bien el quiché, mi esposa y yo estamos aprendiéndolo. Y ahí en la casa había una señorita y una pareja de habla quiché. Estamos ahí cenando y yo hice la pregunta, ¿cómo se dice la mitad en quiché? Porque me estaban ofreciendo algo y quería decir solo la mitad, por favor. ¿Cómo se dice la mitad? Y la pareja gringa, ellos dijeron, bueno, es nikiaj. Y yo dije, ok, nikiaj. Pero la señorita dijo, no es nikiaj, es inkaj. Y la pareja a su lado, ellos la miraron. No, es inkiaj. Y el esposo dijo a su esposa, no, es nikiaj. Entonces, cada uno lo pronunciaba un poco distinto y ni habían dado cuenta de que había esta variación. Siempre hablaban, los esposos seguro hablaban y no se dieron cuenta de esa pequeña variación, pero existía. Y solo a llamarles la atención a ver cómo se dice esto, y tenían que enfocar en cómo se lo dice, ellos se dieron cuenta de que, bueno, no hablamos igual, no usamos la misma palabra. Y aunque es una variación pequeña, eso demuestra este fenómeno de muchas veces los hablantes no son conscientes de la variación que existe, pero cada uno usa su propia variante y no tienen problemas con la comunicación, aceptan la variación. Y muchas veces la variación viene por la rapidez del habla, que están hablando muy rápido, no lo pronuncian igual como lo pronunciaban antes. Si les pidiera hablar más despacio, van a pronunciarlo de otra manera. Si les preguntara qué quiere decir esa palabra, que ellos van a pensar en otra palabra y comenzar a usar esa palabra en vez del palabra que usaron así. A veces los hablantes no se entienden, como en el caso de los chinos, pero están de acuerdo a usar una variante estándar, que generalmente es el mandarino en lugares oficiales, en casos públicos en la China. Usan una variante estándar que es para ellos el idioma.
Entonces, si uno dice a un chino, dígame cómo decir algo en chino, es probable que les van a dar la palabra en mandarín, porque para ellos eso es el chino estándar. Pero tal vez inmediatamente después van a decir, pero nosotros decimos otro, porque en su propio idioma, en su propio entorno, ellos no usan el mandarín. Y tiene mucho más que ver con la identidad que con las similaridades o diferencias lingüísticas. Pues es decir que esto es mi idioma porque es el idioma de mi identidad. Lo llamo por cierto nombre, lo identifico como cierto idioma, pero puede ser que no es distinto de otra variedad que tiene otro nombre. Entonces, esto es la identificación funcional, que es una perspectiva de muchas veces de los hablantes mismos y no de los de afuera, imponiendo sus perspectivas. No vamos a usar el tiempo para esto, pero ustedes pueden pensarlo en su tiempo, cuando tienen tiempo libre. Es un chiste, tiempo libre en este curso. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de estas dos perspectivas? ¿Qué te parece la idea que realmente no existen idiomas, solo la linguaficación, comportamientos? Eso tiene muchas implicaciones. Cuando decimos que vamos a hacer una traducción en cierto idioma, ¿qué quiere decir eso? Si no existen idiomas, ¿cómo vamos a identificar que esta traducción está en un idioma y no en una colección de comportamientos compartidos por una comunidad? Entonces, tiene implicaciones poco teóricos, pero sí tiene implicaciones. Muy bien, preguntas o comentarios. Yo sé que eso ha sido un poco rápido. Vamos a seguir con este tema el lunes, que hay mucho más que decir sobre la identificación de idiomas y el problema de qué es el idioma. Sí, entonces vamos a tener otra clase sobre este tema. Pero no sé si hay preguntas o comentarios hasta este punto. El micrófono. En un diplomado de lectura, escritura y educación dice, precisamente se hablaba de que la lectura es una traducción, que en realidad que toda persona, o en este caso de primera persona que nos enseñaron a leer o a hablar, en realidad haciendo una traducción a cada uno de nosotros. Padres, en este caso el entorno familiar, es la primera, el primer lugar donde se realizaba una traducción. En el caso de una madre que le enseñaba a su hijo cómo se dice agua, y era una traducción que enseñaba a traducir de un objeto a cuando se mencionaba cada uno de nosotros tenemos. Si realmente debemos decir que existe un solo idioma o que existen varios, pensaba en esto, que cada persona tiene una manera de cómo entender la vida, cómo entender su mundo, por lo que vivió diferentes factores. Entonces, si tomo en cuenta de otras cosas, cada persona tiene se da dentro de un solo hogar, ¿no? Mi hermano es una persona en su mundo, yo tiene mi idioma, ahí se le llega de otra manera, la otra persona a mí se le llega de otra manera y así, cada uno de nosotros. Esto era lo que pensaba, hice la pregunta de que
nuestro idioma es central. Ujú. Sí. Mucho de esta perspectiva viene de las observaciones de psicólogos. También tiene sus raíces un poco en la ideología política, pero mucho viene de las observaciones de psicólogos de que nuestras mentes realmente son máquinas que están diseñadas para reconocer patrones, reconocer pautas. Entonces, lo que pasa con un bebé es escucha unos sonidos desde que está dentro del vientre de mamá, que está escuchando sonidos, y eso comienza a establecer patrones de cuáles son los sonidos de mi idioma o del idioma de mis padres. Entonces, nace un bebé con esta máquina ya trabajando de cuáles son las pautas. Y podemos ver objetos porque cuando nacimos no sabemos qué es una mesa, pero mirando una mesa, observando la forma de una mesa, llegamos a reconocer que esa pauta, ese patrón es una mesa, y ahí está la comida, ahí está la mamá. Entonces, esos patrones los adquirimos, y por eso dicen, bueno, realmente no hay un sistema en el mundo, que realmente no existe una mesa ideal, sino que existe la experiencia de observar mesas. Y comienzo, estos hábitos de reconocimiento se sedimentan. Entonces, lo que ellos dicen es que los idiomas no tienen un sistema en sí, sino que hemos adquirido hábitos, comportamientos sedimentados, que cada vez que escucho agua, yo sé que viene agua, o que voy a ver agua, o voy a sentir agua. Entonces, mis padres están repitiendo palabras, nombres de cosas, y así poco a poco vamos por hábito, por repetición, no porque hay un sistema. Y aunque nos parece que es sistemático, porque son hábitos que siempre se repitan, pero que realmente no existe un sistema, sino solo repeticiones de comportamientos. Y por ellos dicen que el idioma no es un objeto, no es un sistema que podemos analizar y esperar que va a haber esa uniformidad, esa consistencia, porque es un conjunto de comportamientos. Y para mí lo adquirí de una manera, y para otro se adquirió de otra manera. Entonces no es necesario que nuestros hábitos sean exactamente iguales. Puede haber variación porque son hábitos distintos, son comportamientos distintos, pero hay suficiente concordancia que sí podemos comunicar. Que si yo digo agua, usted sabe qué es, y todos los demás saben qué es. Pero si yo digo agua, también podemos ajustar a la variación. Es suficiente igual. Pero si yo digo guava, tal vez van a decir, ¿qué es? ¿De qué está hablando? Porque es fuera de los hábitos, fuera de los comportamientos compartidos. O si digo ja, que es la palabra en quiché, no es dentro del mismo conjunto de comportamientos compartidos. Ahí entro con otra comunidad con quien comparto estos hábitos, estos comportamientos. Entonces, es una manera de mirar en que los lingüistas están tratando de reconocer e incluir la variación. Que si uno dice que cada idioma tiene su sistema gramatical, entonces, ¿qué hacemos cuando alguien que dice que habla español lo habla mal? No usan las reglas gramaticales.
que salen del sistema. Es que están hablando otro idioma, están hablando mal. ¿Cómo manejan los lingüistas esta variación? Si están, si tienen que conformar a la idea de que hay un solo sistema para cada idioma, que hay un solo juego de estructuras para cada idioma, cuando claramente podemos ver que hay muchos sistemas, hay mucha variación, hay muchas formas que todos reconocemos que son del mismo idioma, pero no conforman al sistema, a un solo sistema. Entonces, eso es el problema de la variación. Y eso lo miramos, pueden verlo, tal vez es un poco más claro en los idiomas que no se han desarrollado, porque muchas veces la imposición de un estándar de cómo escribir, cómo son las palabras correctamente deletreadas, qué es la gramática correcta, que eso limita en cierta manera esa variación, que podemos decir que es el idioma Ausbau, es el idioma desarrollado, que es el idioma. Y todo lo demás, bueno, no es el idioma, es variación. Y en el pasado, lo que los lingüistas dijeron es, esa variación es ruido, no vamos a escucharlo, vamos a enfocar en el mero sistema del idioma y no vamos a tomar en cuenta toda esta variación. Ustedes tal vez han escuchado el término residuo, que cuando uno está analizando unos datos lingüísticos, entonces uno puede encontrar el sistema, el patrón de cómo funciona el idioma, pero hay 2 o 3 formas que no caben dentro del análisis. Entonces, hacemos el análisis y decimos, estas 2 formas son residuo, no caben dentro del sistema, pero sí existen, están allí. ¿Qué vamos a hacer con todo el residuo? Es ese ruido que no sabemos cómo manejar en la lingüística tradicional. Entonces, esto es una manera de acomodar la variación y de pensar no en términos de un solo sistema, sino en términos de comportamientos compartidos, que son hábitos sedimentados, de que cada vez que lo usamos, eso refuerza el uso para la próxima vez. Y llegamos a un consenso de que generalmente sí vamos a hablar así como una comunidad. Y eso va cambiando, porque puede haber diferencias entre adultos y niños en cómo se pronuncian las palabras. Y ya cuando estos niños ya son grandes, sigan hablando, usando las pronunciaciones no correctas o no de sus padres, y eso llega a ser la norma para el idioma. Y eso es el cambio lingüístico, que también los lingüistas han tenido un problema de analizar. ¿Cómo es que un sistema uniforme puede cambiarse a través del tiempo o a través del espacio y siga siendo el mismo sistema? Y el lunes vamos a hablar de la variación en el tiempo. El español de Cervantes no es el español de hoy en día. Y el inglés de Shakespeare no es el inglés que yo hablo. Nadie lo habla ahora. Entonces, eso es cómo puede ser el inglés de Shakespeare ser el mismo sistema de que yo hablo. No es. Entonces, son idiomas distintos. Es que Shakespeare no es el mayor poeta de inglés en toda la historia. Bueno, no queremos decirlo. Pero si él no habla el idioma de hoy, entonces, ¿cómo vamos a acomodar esa variación? Entonces, eso es tal vez la gran diferencia entre la lingüística tradicional y la sociolingüística. La sociolingüística está muy enfocado en la variación, cuáles son las causas, qué son los procesos de variación, cómo es el cambio lingüístico
y qué afecta, qué dirige o influencia ese cambio. Mientras los lingüistas están siempre, bueno, algunos ya no, pero muchos siguen buscando este sistema fijo que puede describir la estructura de un idioma. Y son perspectivas, las dos son importantes. No es que vamos a descartar la lingüística o el análisis lingüístico, pero sí tenemos que reconocer las limitaciones de la lingüística. Y yo creo como sociolingüista que la sociolingüística tiene muchas ventajas en su manera de mirar al fenómeno de los idiomas y del lenguaje. ¿Alguien tenía otro? Me acordé de una vez pensaba yo en el hebreo y tuve la oportunidad de estar en un grupo de estudio de la Torá y muchos del grupo decían, bueno, pero el hebreo de los manuscritos antiguos no es el mismo hebreo que se habla actualmente. Entonces yo decía, ¿cómo así? O sea, estamos hablando de los hebreos manuscritos, los principales manuscritos. ¿Cómo ustedes me pueden decir que no es el mismo hebreo que se habla en ese lugar? Y uno de ellos, que es de Jerusalén, decía en este grupo que no es lo mismo, porque la lengua, el lenguaje, la lengua en hebreo había sufrido muchas variaciones por el contexto histórico, y entonces yo le pregunté en un momento, entonces, si nosotros estamos leyendo el hebreo antiguo, estamos analizando la Torá, estamos estudiando la Torá en los manuscritos del hebreo, quiere decir que también estamos equivocados ahora pensando en que ese contexto histórico no es el mismo hebreo, entonces, ¿qué estamos haciendo estudiando el hebreo? Y se quedaron todos, hay variaciones en el lenguaje. Sí, sí. Bueno, muy bien, muchas gracias. Ya pasamos la hora. Gracias a todos por su paciencia. Nos vemos el lunes. Y siempre para cualquier pregunta o duda, comuníquese con nosotros. Vamos a hacer la prueba de entrar. Ah, sí.